Formalmente, buenas noches para todos. Estamos aquí para compartir unos 40, 50 minutos discutiendo un caso muy interesante y utilizaremos una metodología diferente para poder llegar a que razonemos más. Estoy afinando un método de lectura del electrocardiograma que luego que esté bien afinado se lo voy a compartir para que ustedes puedan sentarse a interpretar cada electrocardiograma y lo hagan tantas veces que vaya un tiempo que sale en automático. Y en eso consiste la clase de hoy. Yo le iré haciendo preguntas, ¿de acuerdo? Yo le voy a dictar la pregunta, la van a anotar como quiera, la pueden poner. Preguntas cortas, recortadas, si no quieren escribir mucho. Y yo le voy a hacer preguntas que sería bueno que cuando yo se la esté diciendo, no solamente copien la respuesta, sino que también copien la pregunta que le estoy haciendo. Porque al final, con cada una de estas anotaciones que hagan, es que tienen que decirme el diagnóstico del trazado electrocardiográfico. Déjame confirmar que no haya más nadie acá en la sala de espera. Vale, perfecto. Y comenzamos. Y nosotros tenemos un trazado electrocardiográfico, este que está acá enfrente, ¿de acuerdo? Y vamos a analizarlo paso por paso como se debería analizar sistemáticamente. Y nosotros vamos a tomar algunos apuntes, algunas anotaciones y yo le voy a hacer la pregunta y ustedes la van a anotar. Primera pregunta, van a anotar. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cómo está estandarizado este electrocardiograma? Es una pregunta técnica. ¿Cómo está estandarizado este trazado? Tienen 30 segundos para copiarla y responderla. ¿Cómo está estandarizada este trazado electrocardiográfico? La persona nueva que vayan entrando van ya uniéndose a la pregunta posterior. La primera pregunta es, ¿cuál es la estandarización de este electrocardiograma? Hay que copiar la pregunta y la respuesta. ¿Cuál es la estandarización de este electrocardiograma? Me quedan 15 segundos. Y dentro de esa misma pregunta, que no tienen que copiarla, sino que la pueden poner entre paréntesis si está correcto. O sea, la primera pregunta, ¿cuál es la estandarización de este electrocardiograma? Y si está correcta la estandarización. Y si no está correcta la estandarización, el por qué va también en el lado de esa pregunta. ¿Cómo está estandarizado este electrocardiograma? Tienen que responder, está estandarizado así, así. Si tiene estandarización correcta. ¿De acuerdo? O si es una estandarización incorrecta, el por qué. ¿Estamos listos? Sí, sí, doctor. ¿A alguien le falta? Si todos estamos listos, vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta de este trazado es, ¿tiene artefacto este electrocardiograma? Sí, no, y si la respuesta sí, ¿cuáles artefactos? La segunda pregunta, ¿tiene artefactos este electrocardiograma? Sí, no, y si la respuesta es sí, ¿cuál es artefacto? Tienen 30 segundos para responder esa pregunta. Repito la pregunta, es la segunda. La primera, para lo que entraron nuevo, es ¿cuál es la estandarización de este electrocardiograma? La respuesta tienen que escribirla y luego decir si está bien estandarizado y si no está bien, o sea que esté mal estandarizado, tienen que decir el por qué. La segunda pregunta es si tiene artefacto este trazado electrocardiográfico. Sí, no.
Y si la respuesta es sí, ¿cuáles artefactos observan? 15 segundos. ¿Estamos listos? Sí, ¿Alguien que quede, que quiera 10 segundos más? Si nadie habla, porque todos están listos. Vale. Seguimos con la pregunta. Esta pregunta va referente a la colocación de las derivaciones precordiales. Colocación de las derivaciones precordiales. Y tienen que poner, ahora escribir esto lo que yo le voy a decir. Pongan colocación precordiales, dos puntos. Pongan colocación precordiales, dos puntos. Colocación precordiales, o sea, se lo estoy diciendo corto porque colocación de las derivaciones precordiales. Opción número uno. Están verificada. Solamente escriban así. Opción número uno, verificada. Significa que verificada si ustedes verificaron la colocación precordiales. Opción número uno. Dos, dudosa. La colocación precordiales, dudosa. O sea, que sospechen que V1 y V2 lo hayan colocado muy alto o que el paciente tenga destrocardia. La opción número uno es verificada, la segunda es dudosa y se la estoy definiendo a qué me refiero con la duda. Si ustedes piensan que V1 y V2 están altos o colocaron las derivaciones al revés y otro, si ustedes creen que haya otra alternativa a la que le haya dicho. O que ustedes creen que esté correcta. Se la repito las opciones. Colocación precordiales. Verificada por ustedes. O sea, ustedes vieron cuando le colocaron la derivación precordial al paciente. Dos, dudosa. Que ustedes creen que le haya colocado V1 y V2 muy alto. O el paciente tenga las derivaciones en otra colocación. Que ustedes tengan que describir que probablemente las precordiales se la pusieron hacia la derecha o hacia posterior y tienen que describirlo. Y otra opción que ustedes piensen que sea correcta. Esta es la pregunta número 3. Colocación precordiales verificadas a la opción número uno, dudosa la opción número 2. Otro que ustedes crean que esté colocado en otra posición del precordio o correcta que ustedes piensan que estén bien colocadas. ¿Estamos listos? ¿Listo? ¿O necesitan 10 segundos más? Tienen 20 segundos para responder la pregunta. Ustedes, las opciones son verificadas, que ustedes verificaron la colocación de las derivaciones precordiales dudosas, que V1 y V2 estén muy altos o que haya destrocardia en este trazado, o otro, que ustedes piensen que tenga otro tipo de colocación de estas derivaciones, o correcta, que ustedes piensen que esté correcta. Seguimos con la otra pregunta. sí. Ok, hay otra pregunta que no la vamos a anotar, porque cuando yo tenga ya este checklist listo para ustedes, se lo voy a pasar porque necesitan tenerlo. Esta pregunta no la vamos a anotar, pero se la voy a leer para que
que observen que va dentro de lo que les estoy preparando para ustedes. Es comprobación con EKG previo. Si no tienen disponible, si hay disponible, decir si hay el cambio o no hay el cambio. Y si hay el cambio, cuáles son los cambios. Por eso no la vamos a anotar. Ahora vamos a ir a la otra pregunta, que es con la actividad auricular. Primera pregunta. ¿Hay presencia de actividad auricular? ¿Sí o no? Esa es la otra pregunta. ¿Hay presencia de actividad auricular? ¿Sí o no? Este es rápida. Solamente tienen 15 segundos para escribirla y responder. ¿Hay presencia de actividad auricular? ¿Sí o no? ¿Hay presencia de actividad auricular? ¿Sí o no? Solamente tienen que poner la respuesta que ustedes crean correcta. Continuamos. En caso de que hay presencia de actividad auricular, diga su morfología en el sentido básico, una respuesta corta. Onda P, onda F de fibrilación auricular o onda F de flúter. No tienen que copiar la pregunta completa. Si quieren, solamente ponen la respuesta de la morfología. Va. Si hay presencia de actividad auricular, en el caso de que hayas respondido sí a la pregunta anterior, ¿qué morfología tiene? Morfología de onda P, morfología de onda F de fibrilación o morfología de onda F de flúter. La pregunta anterior decía, ¿hay presencia de actividad auricular? Sí o no. Si no hay presencia, entonces no tiene que responder a otra pregunta. Pero si hay presencia, tiene que decir la morfología. Morfología de onda P, morfología de onda F o morfología de fibrilación o morfología de onda F de flúter. 15 segundos. La morfología de la actividad auricular. Onda P, onda F de fibrilación o onda F de flúter. ¿Estamos listos? Vale, ya Joaquín dice que está listo. ¿Todos están listos para continuar? Sí. Sí. Ok. Sí. La otra pregunta es, esta se va a tomar un poquito, probablemente un minuto. Diga, o sea, escriba la morfología de la onda P o de la onda F, o sea, de lo que usted escribió, en D1, en D2, en D3, AVF, AVR y V1. Diga la morfología de la actividad auricular en cuanto a la polaridad. Si es positiva, si es negativa, si es positiva o negativa. A eso. Eso es, hasta con signo lo pueden copiar. O sea, eso es corto. Diga la polaridad, de acuerdo, la polaridad de la actividad auricular en D1, D2, D3, AVF, AVR y V1. Un minuto para esa pregunta. Repito las derivaciones donde van a ver la actividad auricular. Si usted dijo que hay, el que dijo que no hay, no tiene que responder la pregunta. Si dijiste que hay, tiene que decir la polaridad en D1, en D2, en D3, AVF, AVR y V1. La polaridad. Si dice positiva y negativa en uno, o negativo o positivo, es en el orden en el que vea la morfología de la actividad auricular si la estás viendo. Tienen un minuto para esto. Y tienen que poner de uno si era positiva o negativa o que era combinado. De dos, por eso háganlo corto, no escriban demasiado. De uno, de dos, de tres, AVF, V1, AVR. La polaridad.
Polaridad en D1, D2, D3, AVF, AVR y V1 de la actividad auricular si aplica. ¿Estamos listos? A ver cómo yo puedo Sí, abrir. Sí. ¿Alguien más necesita más tiempo? listo. Listo, muy bien. Listo, dice Héctor. Bueno, estaba buscando cómo tener esto más pequeño, pero parece que no se pone más pequeño. Bueno, una cosa, un segundo. Vale. Ok, vamos con la otra pregunta. Si ya respondieron esa, y esta tienen que escribirle la pregunta. ¿De acuerdo? También. La onda P en D2, escriban conmigo, como si estuvieran en la escuela de un dictado. La onda P en caso de que haya onda P, ¿de acuerdo? O que haya onda F o haya onda de flúter, lo que haya visto. Pero si usted dice que hay onda P, la onda P en D2 es mayor a 2,5 milímetros de altura. Y en esa misma pregunta que no hemos terminado, la onda P en D2 es mayor a 2,5 milímetros de altura. Y la porción positiva de la onda P en V1 es mayor a 1,5 milímetros. Y cierran con una interrogación. Repito, la onda P en D2 es mayor a 2,5 milímetros de amplitud de voltaje y la onda P, su porción positiva en V1 es mayor a 1,5 milímetros. Cierran con paréntesis y responden sí o no. Responden sí o no. Y repito la pregunta. La onda P en D2 es mayor a 2,5 milímetros de altura y la onda P en V1, su porción positiva es mayor a 1,5 milímetros. ¿Sí o no? Esa es la respuesta corta. ¿Sí o no? La onda P en D2 es mayor a 2,5 milímetros de altura y la porción positiva de la onda P en V1 es mayor a 1,5 milímetros también de altura. ¿Sí o no? 15 segundos. ¿Estamos listos? Pueden hablar o escribir en el chat. ¿Estamos listos? Jessica dice que está lista. Sí, listo. ¿Listo? Vale. Continuamos. La onda P, escriban la otra pregunta también, que es igual. La onda P en D2 es mayor a 110 milisegundos. La onda P en D2 es mayor a 110 milisegundos. Y la porción terminal en V1
y la porción terminal en V1 es mayor a 40 milisegundos. Repito, la onda P en D2 es mayor a 110 milisegundos y la porción terminal en V1 es mayor a 40 milisegundos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Repito, la onda P en la derivación de 2 es mayor a 110 milisegundos y la porción terminal en V1 es mayor a 40 milisegundos. Cierran con una interrogación y responden si sí o no, lo que ustedes piensen. 20 segundos. Si necesitan en un momento que repita la pregunta, puedo repetir. 20 segundos para responder. Parece que tenía una lupa por ahí. No. Ay, yo no la veo. ¿Dónde la dejaste? Era una esquina de estamos galletas. Buscando el link que mando derecho. Alguien tiene el No, no es micrófono que encendido, por si dice algo que no es muy concreto, lo va a escuchar todo el mundo. La onda P en D2 es mayor a 110 milisegundos y la porción terminal en V1 es mayor a 40 será milisegundos. la Sí. tercera tabla, pues. Continuamos, continuamos con la otra pregunta. Eje de la onda P. Eje de la onda P. Esto es fácil responderlo y rápido. Está normal. Recuerden que normal es entre 0 a 75 grados. Está normal. Está a la derecha, izquierda o es superior hacia la tierra ya de nadie. Eje de la onda P. Solamente ponen eje de la onda P, dos puntos y pongan la respuesta. ¿Es un eje normal, un eje derecho, un eje izquierdo o un eje superior? Esa es la otra pregunta. Eje de la onda P. Normal, recuerda que es entre 0 a 75 grados, derecho, izquierdo o superior. Tienen 20 segundos para buscar el eje de la onda P. Eje de la onda P. Para saber el eje también tienen que saber dónde buscarlo. Normal, derecho, izquierdo o superior. ¿Listo? ¿Listo con el eje de la onda P o necesitan 20 segundos más? Es un papel, Ricardo. Creo que entraste ahora, ya llevamos como 6 preguntas. Estamos haciendo una lectura de este electrocardiograma sistematizada en hoja y papel. Hola, Rubén, ¿me escuchas? Ahora te escucho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a todos. Sí, perdona, recién puedo conectarme. Sí, sí, es que vamos ya Lo adelantando. sigo, tranquilo. Adelante, sí, nos sigues. Vamos haciendo para los nuevos que han entrado, como ya he avisado previamente en el grupo, con lápiz y papel. Estoy preparando un checklist muy experto, diferente a todo lo que andan. Todavía no está afinado del total y estamos aplicándolo a este trazado. ¿De acuerdo? Entonces, eje de la onda PER ya respondieron. Ahora vamos, intervalo PP. Escriban intervalo PP, dos puntos. Yo le voy a decir, se la voy a repetir las opciones y ustedes van a poner lo que creen que es correcto. Intervalo PP. Intervalo PP. Regular, irregularmente irregular
o es regularmente irregular? Miren, intervalo PP, regular. Si creen que es regular, ponen regular. Si es irregularmente irregular, tienen que poner irregularmente irregular. Si es regularmente irregular, yo me refiero a que en el intervalo PP está intervenido por extrasístoles, ya sean supraventriculares o ventriculares, ¿de acuerdo? Eso quiero que lo describan. Repito la pregunta, ¿el intervalo PP cómo es? ¿Regular, irregularmente irregular o regularmente irregular por extrasístole, que ya sean ventri o supraventriculares, que estén bigeminadas, en dupleta, aislada, en tripleta? Es una sola respuesta. En el checklist que yo tengo está cada una de las cosas que estoy mencionando de boca. Ahorita no se la estoy dictando una por una, pero eso está todo descrito allí bien definido. El intervalo PP, si hay onda P, también si hay onda P, que tienen que responderlo, si aplica. El intervalo PP es regular, pone irregular, irregularmente irregular o regularmente irregular, porque está intervenido por estas extrasístoles, ya sea ventriculares o supraventriculares. Tienen 20 segundos para este y lo voy repitiendo. Intervalo PP es regular, regularmente irregular o irregularmente irregular. Observe bien el trazado completo. Tienen que responder en un papel, recuerden. El intervalo PP es regular, irregularmente irregular o regularmente irregular por extrasístole, ya sean supra o ventri. Y en ese mismo tenor, en el caso de que sí haya actividad auricular y hay intervalo PP, calculen la frecuencia auricular. Para eso tienen 60 segundos. La frecuencia auricular, calcularla y anotarla. Pongan así, frecuencia auricular, dos puntos, y calcúlenla. Y escriba al lado el método que utilizó para la frecuencia, para el cálculo de la frecuencia. Si fue un método de los 300, si fue el método de dos largos, si fue el método de los 1500, si fue el de 0, 300 de la escalera. Esa es la otra pregunta. 60 segundos tienen para la frecuencia auricular en el caso de que haya actividad auricular. Recordar que toda la pregunta, el que puso que no había actividad auricular, yo sigo la pregunta porque está en el test list. No es porque obligatoriamente tenga que haber actividad auricular. Si hay ausencia de actividad auricular, hay muchos pasos que se van a volar. 60 segundos, ya le quedan 40 segundos para esa respuesta. ¿Cuál es la frecuencia auricular y por qué método la calculaste? 30 segundos. 20 segundos. 10 segundos.
Y estamos listos con esa pregunta. Vamos a continuar. Ahora estén muy atentos porque se va a poner un poco más compleja, ¿eh? Intervalo PR en el caso de que haya actividad auricular, de que haya onda P. Intervalo PR, dos puntos, escriban. Intervalo PR, dos puntos, escriban, escriban. No les voy a decir todas las respuestas porque estas son opciones de un checklist que van marcando, demarcando, rellenando. Solamente van a tener que escribir la respuesta. Intervalo PR, dos puntos. Yo primero le voy a leer completo lo que está aquí y luego se lo voy a decir detallado para que ustedes escriban lo que les parece. Intervalo PR, dos puntos. Fijo, si es fijo, tiene que decir la duración. Fijo me refiero en que en todo el electrocardiograma esté fijo. Intervalo PR, fijo, duración. Si crees que es fijo, bueno, pones fijo y pone la duración. La otra es, ¿existe algún patrón de variación en el intervalo PR de escribir cuál? ¿De acuerdo? Mira el trazado bien. Si tú crees que el intervalo PR es fijo, vas a tener que decir que es fijo y decir la duración. Si no es fijo y es variable, vas a tener que describir si existe algún patrón de bloqueo auriculoventricular, ya sea un móvil tipo 1 porque va progresando el intervalo PR hasta que una onda P se bloquea, ya sea un móvil tipo 2 porque una onda P aislada se bloquea, ya sea un avanzado, porque haya más de tres ondas P antes de un QRS y de esas tres hay dos bloqueadas, o sea un VAB completo porque esté disociado. Tiene que describir el patrón si lo encuentra. Decir, de acuerdo. Y repito, intervalo PR. Si es un intervalo PR fijo, escribe fijo y cuánto mide el intervalo PR. En caso de que no sea fijo, vas a tener que decir, porque lo viste que es varía, vas a tener que decir cuál es el patrón del intervalo PR que observa. Si se refiere o hace referencia a algún tipo de bloqueo AV. Y de ser así, tiene que describir cuál es la relación de la actividad auricular con el ventrículo. Bien, si es conducción 1 a 1, en este caso, si pusiste fijo, si es conducción 2 a 1, si tiene algún tipo de bloqueo, 3 a 1, 4 a 1, eso vas a tener que describirlo. Voy repitiendo mientras lo vas haciendo. Intervalo PR, dos puntos. Fijo, si es fijo, tiene que decir la duración. Si no es fijo y cree que es variable y tiene algún tipo de patrón de bloqueo AV, tiene que describir el tipo de patrón. Si es uno, en este caso, un móvil tipo 1, un Weckenbach, porque va progresando hasta que una onda P se bloquea. O un móvil tipo 2, porque P es fijo, pero hay una onda P bloqueada. O no, conducción 2 a 1, porque antes de cada QRS hay dos ondas P bloqueadas. O sea, una de ellas, una conduce, una se bloquea. O es un avanzado, porque hay más de tres ondas P antes de un QRS. O es un VAB completo porque está disociado. Tiene que describir la relación de la actividad auricular con el ventrículo en esa pregunta. Si es conducción 1 a 1, conducción 2 a 1 o 3 a 1. 60 segundos para esa respuesta. O si no lo has entendido bien, vuelvo y repito. Lo que lo entendieron bien pueden seguir escribiendo. Intervalo PR, dos puntos. Fijo. Si es fijo, pone la duración. Si no es fijo, tiene que decir que tiene algún patrón. Tiene que describir el patrón. El patrón puede decir, bueno, tiene un fenómeno de Weckenbach. Con el fenómeno de Weckenbach, porque va progresando y se bloquea una onda P. Tiene un movisto, no, todos los PR son fijos, pero se bloquea una onda P. Tiene un 2 a 1, Acabarla. porque hay 2 a 1, porque hay dos ondas P que conducen, hay dos ondas P antes de cada QRS. Bueno, es un avanzado porque veo que en uno de los trazados hay tres ondas P ante un QRS. O es un completo porque está disociado. Le queda 15 segundos. Y describir que sea obligatoria, ¿de acuerdo? Si no tiene patrón de bloqueo, no tienen que escribirlo, pero sí tienen que describir la relación de la actividad auricular con el QRS. ¿De acuerdo? La relación. Decirme, doctor, es 1 a 1 la relación. Una actividad auricular por cada QRS. No, no. Es 2 a 1. Es 3 a 1, 4 a 1. Tiene que decirme eso.
¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Jessica está lista. Si alguien más está listo, puede avisar. ¿Cómo vamos, Claudia? ¿Está lista o necesito unos segundos más? No, estoy lista. Vale. Leslie, ¿cómo va? Leslie nos responde. Héctor, ¿está listo? Sí, mi doctor, está ya listo. Perfecto. Continuamos ahora, ya salimos de las aurículas y vamos, se pone un poquito más interesante y más complejo esto. Vamos ahora, ya esto está casi terminando, ¿eh? Vamos ahora al complejo QRS. Activo, el complejo QRS. Primera pregunta. Leslie dice que está lista. Primera pregunta. Y recuerden que muchos de ustedes tienen un dispositivo para acercarlo, ¿de acuerdo? Primera pregunta. ¿Cuánto mide el complejo QRS y diga dónde lo midió? ¿Cuánto mide el complejo QRS y diga dónde lo midió? Lo más importante es que me diga si es menos de 120 o mayor a 120 milisegundos y dónde lo mediste, en qué derivación. Es una pregunta que solamente tiene 15 segundos. ¿Cuánto mide el intervalo QRS? Si es mayor a 120 milisegundos o menor a 120 milisegundos y dónde lo mediste. 10 segundos. 5 segundos. Listo. Ahora vamos con la otra pregunta que le estoy escribiendo las derivaciones donde lo van a hacer en el chat. Pueden abrir el chat al lado. Ustedes ven que yo siempre dejo en mi diapositiva donde dice mi nombre, donde están las pestañas abiertas, ahí que está fuera del electro. Ahí pueden abrir el chat ahora y ponerlo pequeño y localizarlo para ese lado, para que lean lo que le estoy escribiendo. Esta es una pregunta rápida, corta y no se me líen. Ahí se la mandé. La otra pregunta es morfología del QRS, describirla. ¿Cómo es la morfología en V1? La- cada detallito tienen que describirlo. No escriban un párrafo porque es fácil. ¿De acuerdo? En V1, en VC, en D1, a VL, D2 y a VF. Para esa tienen 60 segundos. Morfología del QRS en V1, V2, V1, V6, D1, VL, D2 y a VF. Para que, para que vayan a entender lo que yo estoy queriendo preguntar, es RSR, es RS, EQR, es R solo, es una R mellada, la melladura está en la onda ascendente o está en la onda descendente. O sea, es así que quiero que me lo describan, ¿eh? O es RS o es EQS en V1, V6, D1 a VL, D2 y a VF. Morfología del QRS. Una pregunta buena esta. Anotarla, escribirla, anotarla.
30 segundos le quedan. Morfología del QRS en V1, V6 de 1 a VL de 2 y a VF. Si estamos listos, pueden poner una manita de que están listos o escribirlo por el chat. Lo que vayan estando listos. Miguel está listo. Claudia está lista. Joa está lista. Bueno, si ya tienen la morfología anotada, vamos con la otra pregunta. Se refiere, pongan regularidad, dos puntos. Regularidad, dos puntos. Ya estamos en el QRS, recordar. Regularidad, dos puntos. Solamente van a escribir la respuesta. Igual en esto. Regular, irregularmente irregular o regularmente irregular porque tiene extrasístoles, ya sean supraventriculares o ventriculares. Y en caso de que haya extrasístoles, si son aisladas, bigeminadas, dupleta, tripleta, tienen que escribirlo. Repito, regularidad, dos puntos. Solamente tienen que escribir la respuesta. Doctor, ¿es regular? Regular. No, doctor, es irregularmente irregular. Es otra respuesta. O otra respuesta es regularmente irregular, y ahí sí tienen que abrir un paréntesis del por qué. Porque hay extrasístoles supraventriculares o extrasístoles ventriculares. Esta es rápida esta pregunta, son 30 segundos, ya le quedan 20. Así me daban los exámenes en la escuela a mí. Tienen una hora y le quedan 20 minutos. Esto ya está listo. Es regular, el RR ya está lista. Es regularmente irregular por extrasístole o es irregularmente irregular. 10 segundos, 5 segundos. Ya, listo. Frecuencia cardíaca. Ahora, frecuencia cardíaca. ¿Y qué método utilizaron? 30 segundos. Frecuencia cardíaca y decirme qué método utilizaron. Frecuencia cardíaca y decirme qué método utilizaron. Le quedan 20 segundos. Yo está lista. Quedan 10 segundos.
Miguel está listo. Bien. Eje del QRS. Ahora, la otra pregunta. Eje del QRS está normal. Saben que normalidad es de -30 a +90. Está hacia el izquierdo, que es de -30 a -90. Derecho, de +90 a +-180. O extremo, de -90 a +-180. Eje del QRS, ¿hacia dónde está? Eje del QRS. Normal. Miguel sí es rápido, ya está listo. Normal, izquierdo, derecho o extremo. Eje del QRS. Eje del QRS. 10 segundos quedan. Eje del QRS. Héctor está listo. Vamos con la otra pregunta. Con la otra pregunta. La otra pregunta se la voy a definir y voy a decir las opciones, pero no tienen que copiar las opciones, sino solamente la que es correcta. Escriban si esta porción. Transición precordial. Escriban transición precordial, dos puntos. Transición precordial, dos puntos. Transición precordial, dos puntos. Si recuerdan la clase que yo le había dado a ustedes, de cómo era la transición precordial, de cómo iba el QRS de V1 a VC, tanto la onda R como la onda S, entonces las respuestas a esto son: transición precordial, dos puntos. Normal, normal es cuando en V3 y V4 la R y la S son del mismo tamaño o la R un poquito más predominante en V4. Transición precordial, dos puntos. Es cuando la R va aumentando de tamaño, ¿de acuerdo? Y la S va disminuyendo desde V1 y a nivel de V3 o V4 se pone en el mismo nivel, del mismo tamaño. Eso sería normal. Temprana, transición temprana, cuando en V1 y V2 la onda R es mayor que la S. O tardía, tardía cuando esa comparación de R y S, de que la S es grande igual que la R, en V5 y VC. Repito, la pregunta es: ¿cómo es la transición precordial? Normal, saben que normal es cuando la R va creciendo de tamaño de pequeñita y la S va grande, pero se va disminuyendo y se igualan en V3 o V4. Bien, temprana, cuando ya en V1 y V2 la R es mayor que la S, y tardía cuando todavía la S es muy profunda hasta V5 y VC, y si iguala la R es a V5 y VC a ese nivel. La respuesta a la transición precuidada te va a poner temprana, tardía o normal. Y según su respuesta van a escribir ahí al lado cómo es la rotación del corazón. Pongan rotación, dos puntos. Pongan rotación, dos puntos. Rotación, dos puntos. Y las respuestas son una o dos. La primera sería horaria, porque tiene transición tardía precordial, o antihoraria, porque tiene transición temprana. La primera pregunta era: ¿cómo es la transición precordial aquí? Normal, temprano o tardía. Y a eso, luego que hagan la respuesta, van a agregar rotación cardíaca, dos puntos. Dos puntos. Van a poner en la rotación, o es una rotación horaria, porque la transición precordial es tardía, es una de las respuestas, una de las opciones, o es una rotación antihoraria porque tiene transición temprana. 10 segundos para esa respuesta.
¿Listo? Miguel Bresi está listo. Ya estamos llegando al fin de esto. Héctor está listo. Y vamos con otra pregunta que es muy sencilla y fácil. Y es escribir si hay presencia de QRS fragmentado en derivaciones contiguas y decir si en caso de que haya, decir en cuáles derivaciones. La otra pregunta, ¿hay presencia de QRS fragmentados en derivaciones contiguas? Si es no, no, se queda ahí. Si es sí, decir en qué derivaciones contiguas están. 30 segundos para esta respuesta. ¿Hay presencia de QRS fragmentado? Si es no, no, listo. Si es sí, tienen que decir en qué derivaciones contiguas están. 20 segundos. La otra pregunta se la voy a ir escribiendo acá. Estamos listos, me imagino, ya con lo que le he pedido. Entonces vamos con la otra pregunta. Es esta. Miren las derivaciones que le puse. Quiero que me midan la amplitud del QRS ahí. Miren cómo lo van a hacer. Van a poner V1. Van a decir cuánto mide la onda R y cuánto mide la onda S en cada una de esas derivaciones y lo van a anotar. En V1, R tanto, S tanto. V2, R tanto, S tanto. O si hay Q, Q tanto. ¿De acuerdo? Si hay Q y S, van a tomar la que sea más profunda para medir. Pero van a hacer esto y tienen un minuto para esto. De V1 a V6 y la derivación a VL. Van a medir la amplitud del QRS, tanto la parte positiva como negativa. Decir qué onda está midiendo y cuánto mide. Tienen 60 segundos para, bueno, probablemente 2 minutos. Me voy a buscar hasta un chocolatillo mientras miden eso, ¿eh? Vamos todo. Si no entienden la pregunta, pueden hablar. Medir la amplitud del QRS de V1 a V6 y a VL. ¿Cuánto mide la onda R? Si hay onda R, porque si no hay, no tienen que poner nada. Donde no esté la onda, solamente marquen la onda que esté. ¿Y cuánto mide? ¿De acuerdo? Voy comiendo un chocolate mientras ustedes ahí. Es una pregunta un poquito más larga. El que esté listo, escriba listo y así voy midiendo el tiempo. Listo, doctor. Ok, muy bien.
Miguel, ¿está listo? Arturo, ¿está listo? 30 segundos más para los que no han terminado. Le quedan dos preguntas, como dos preguntas literalmente. ¿Estamos todos listos para seguir? Vamos con la otra pregunta. Vamos con la otra pregunta. La otra pregunta, va, y es rápida. Esta sí, tienen que ser rápido en ella. Si hay presencia de onda Q patológica en este electrocardiograma, no, pues no. Si es sí, decir en cuáles derivaciones contiguas están. Si hay presencia de onda Q patológica en este trazado, no, pues no. Y si es sí, decir en cuántas derivaciones contiguas están o en cuáles derivaciones contiguas están. Para esto tienen 20 segundos. Perfecto. Seguimos con la otra pregunta. Segmento ST en el trazado completo. Segmento ST. ¿Está normal? Pues normal. ¿Está elevado o deprimido? ¿Y en qué derivaciones? Tienen que ponerme. Si está normal en todas las derivaciones, fino, en el electrocardiograma completo. O está elevado, ST elevado en tal derivaciones, o está deprimido en tal derivaciones. 30 segundos. ST normal, está elevado o deprimido. ¿Y en qué derivaciones? ST, segmento. 20 segundos quedan. 10 segundos. Penúltima pregunta. Penúltima pregunta. La onda T en este trazado está normal a nivel general. Chelik, normal, doctor, está la onda T. Ahora bien, está anormal. Tienen que describirla, la onda T. Si ustedes la ven en una derivación anormal, descríbanla. Está simétrica, positiva, picuda, tienen que describirla. De base estrecha, base ancha, me la describen. No, está invertida,
¿En qué derivación es que lo están viendo? También está invertida, simétrica o invertida, asimétrica. Eso tiene que describir en cuanto a la onda T. Ahora, está normal a nivel general, fino, normal. No está normal, entonces describir por qué no está normal. Si son positivas, picudas, simétricas, en tienda de esa de campaña, o base ancha, base estrecha, o está invertida. Tienen 60 segundos para esto y dónde la están viendo. Ya llevamos una hora de clase y esto tiene que terminar en menos de 20 minutos. Esta pregunta era fácil decirlo. 10 segundos más. Última pregunta y esta si tienen 3 minutos. Calcular el intervalo QT y decir qué método utilizaron. 3 minutos en la última pregunta. Calcular el intervalo QT y decirme qué método utilizaron. Intervalo QT y decirme qué método utilizaron. Si fue el de Basset, el de Friedericia, el de el método de Bogosian. Si alguien está listo, puede decir que está listo con
lo del intervalo QT. Si no están listos, pues tienen sus 3 minutos que ya están corriendo y le quedan dos. ¿Estamos listos? ¿Con el QT? Dale, pues estamos listos. Vamos con la pregunta directa ahora con ustedes. Quiero que me sean sinceros, aquí ya hay 12 personas conectadas. Quiero que me sean sinceros y tienen permiso de hablar. Ahora, con toda esta pregunta, dígame cualquiera de ustedes, si uno de ustedes, cuando yo hice cada una de estas preguntas, entendió todo, o sea, en el sentido que entendió todo, pudo hacerlo todo sin ninguna dificultad, o alguno con una de estas preguntas sintió que todavía le falta algo más de habilidad para realizar tal cosa. Por ejemplo, fui a calcular el intervalo QT y no me acordaba de todo de cómo hacerlo, un ejemplo. O fui a medir la onda P y no pude medirla. Fui a medir el QRS y no pude. Hable, tiene el permiso para hablar. Lo escucho. ¿Y en qué específicamente? Ricardo, Ricardo, Hola, hola Rulín. No, todo bien, ¿eh? todo bien hasta ahí. Vale. Sí, hasta José, ahora sí. Ahí vamos. ok. Ok, José Peraza, Todo bien, todo bien. correcto. Vale. Arturo, Solo el QT, doctor. Sí, solo el QT. sí me sé la fórmula, pero me hago bolas para medirlo. Ya ve que se debe medir en segundos. El Sí. QT entre el RR al cuadrado, pero no me sale, me hago bolas. Ok, perfecto. Bien. Claudia. No, todo bien. Quizá nada más Ujú. o sea, particularmente en este trazo se me hizo dudoso en qué parte de las precordiales veía la transición más clara, pero creo que por lo demás todo bien. Ok. Dice Alicia, a mí me costó un poco. Varias mediciones, muy bien. Miguel Bresi, todo correcto. Y Jessica, todo correcto. Vale, Miguel Bresi dice todo correcto. Ahora rápidamente, cada una de esas preguntas la voy a ir respondiendo yo. Rubén, yo tengo una duda con él. Ricardo, ¿con qué? No entiendo ahí. SPR. Hola Rulín, ¿qué tal? Mira, sí, yo tengo una Ah, duda con el segmento PR, pero con el ajá, segmento, no el intervalo. ok, Pero tal vez cuando vayamos hablando del electro, ahí podemos tal vez discutirlo, si te parece. ok.
Yo voy a tratar de responder cada una de las preguntas que le hice a usted y ahora voy aquí buscar el celular y ustedes van a ir comparando lo que yo voy a ir respondiendo. La primera regla era la verificación técnica y decía, en este caso, que cuál es la estandarización, si estaba correcta o si no estaba correcta, decirle por qué. Está correcta porque está a 25 milímetros por segundo, bien, y a 10 milímetros por milivoltio, a 1 milivoltio. ¿De acuerdo? En el caso de una variación, es que esté a 50 milímetros por segundo o a 5 milímetros, ahí sí tendría que responder que en este caso no es una estandarización correcta, ¿de acuerdo? Por tal cosa, porque la velocidad está aumentada o porque el voltaje está disminuido o aumentado, eso es lo que tienen que describir. Si ustedes escribieron eso, está correcto. Ahora dice, colocación precordiales. Precordial está verificada. Me refería a verificada a la colocación precordial cuando usted está viendo, o lo hiciste tú o lo hizo un compañero y tú estás viendo que las derivaciones precordiales están bien colocadas. Te lo digo porque trabajo en diversos lugares donde enfermero, médico, pues rápido o técnicos que quieren colocar la derivación le caen donde sea. ¿De acuerdo? Y a veces la cosa cambia. Dudosa. Dudosa es cuando ustedes creen que lo colocaron en segundo espacio intercostal. Esto mayormente cuando es un paciente que no tiene patología, te trae un electrocardiograma y tú ves que no tiene onda R en V1 y V2 porque lo han colocado muy alto, ya tienen QS, porque se alejan demasiado del primer vector que va de izquierda a derecha y te das cuenta que no tiene ese patrón de R que va creciendo, ¿de acuerdo? De V1 a V6, sino que ve como QS. Entonces tú dices, creo que está alto. O cree que está hacia la derecha, porque ve onda R alta en V1, V2, ve que en vez de comenzar con una R pequeña y S profunda, comienza al revés, comienza con R alta, ¿de acuerdo? Con R alta en V1 y V2, pero la R se va poniendo pequeña para V5 y V6 y la S un poco más grande, que no es el caso acá, ¿de acuerdo? Porque la R sigue estando alta. Entonces, la colocación precordial para ustedes, o sea, está correcta, colocada según el electro. Bien, eh, otra pregunta que no había que responder, pero es importante tomarla en cuenta, es cuando hace un electrocardiograma a un paciente, esto es más cuando un paciente tiene alteraciones preguntarle si tiene otro electrocardiograma, si le han hecho otro electrocardiograma para compararlo. Bien, entonces, después pasamos a la onda P y la pregunta era si había actividad auricular y si qué morfología tenía. Claro que hay actividad auricular, esta es la actividad auricular que está acá. Y yo le pregunté si era onda F de fibrilación auricular, onda de flúter o una onda P. No, esto es una onda P clara. El que tiene duda puede intervenir. Es una actividad auricular clara, aislada, como la ven acá. No tiene onda F que es pequeñita, así como vibratoria, o onda de flúter como onda de sierra. Entonces, actividad auricular clara. Luego le pregunté cuál es la polaridad en las derivaciones inferiores y V1. Polaridad, aquí tenemos positivo, ¿de acuerdo? Positivo en D2. Miren acá cómo está el segmento acá PR. Miren cómo varía un poquito. Esto puede ser incluso por movimiento de la línea de base, ¿de acuerdo? Por movimiento de la línea de base o un poquito en depresión. En este caso, puede estar el segmento ST, pero no por pericarditis, porque no es una depresión que viene desde el inicio de la onda P cayendo hacia acá, hacia el QRS, sino que el segmento PR se deprime un poquito en comparación con el TP, que es este, pero es recto, recto. Esto puede ser muchas veces o incluso por infarto auricular, pueden ser por sobrecarga auriculares, que se deprima el segmento PR un poco en este caso, o porque incluso hay una porción de la depolarización de la aurícula izquierda que es encargada de la parte negativa y haga acá esa similitud como se ve. Rubén, yo tengo una duda ok, no sé si alguien más ha escrito aquí. Dice Ricardo, esa era justamente la pregunta, perfecto. Déjame ver. Mi concepto lo baso en este resultado. Cuando debo medir el QT, uso
una calculadora es decir, mi concepto lo baso en este resultado y no sé si hago mal. Yo te respondo eso ahora. Ok, el segmento PR, como tú ves, está un poquito deprimido acá, pero no deprimido como en la pericarditis, que viene cayendo hasta así como oblicuo, sino que solamente baja la primera porción y luego se queda recto. Por lo que te dije, aquí intervienen sobrecargas auriculares y también puede ser un infarto auricular. Bien, entonces, esa era la otra pregunta en cuanto a la polaridad. Positiva en D2, aquí en D3 positiva, en AVF positiva, en V1 positiva con una pequeña porción negativa acá, positiva, negativa, tiene una pequeña porción negativa, mírenla acá, positiva, negativa. Bien, y en AVR está negativa. Está negativa. Es importante, algo que no se lo quise preguntar para no alargarlo, es decir, si había melladura en la onda P, ¿de acuerdo? Porque en la polaridad, cuando dicen si es positiva o negativa, es bueno meter si hay melladura, como en D3, que tiene acá una pequeña melladura, en AVF también. Es importante tomarlo en cuenta. Luego decía la otra pregunta, la onda P en D2 es mayor a 2,5 milímetros de altura y la parte positiva de V1 es mayor a 1,5 milímetros. En D2, midiendo desde acá, desde la parte de arriba hasta acá, mide 2 milímetros. Es decir, no mide 2,5 milímetros. Y en V1, la parte positiva, porque a veces pueden ver una que pueda llegar justo a 1,5, pero traten de ver mínimo 3 actividad auricular, 3 onda P. Y si miramos, varias actividad auricular mide 1 milímetro. 1 milímetro. Entonces la respuesta es no. La otra pregunta decía, la onda P en D2 es mayor a 110 milisegundos y la parte terminada en V1 es mayor a 40 milisegundos. En D2, si medimos desde acá, desde esta línea gruesa hasta acá que termina, mide 120 milisegundos. Si es mayor a 110 milisegundos en D2. En V1, la porción terminal pregunta si mide mayor a 40 milisegundos de duración. Y realmente, aunque aquí lo parezca, lo vamos a dar como que no, porque no está claro esa porción negativa para poder medir justo si tiene mayor a 40 milisegundos. Entonces, allí puede ser sí y no, o también pueden escribir entre paréntesis que solamente es en D2 mayor en duración aquí a 110 milisegundos. La otra pregunta es eje de la onda P. Eje de la onda P lo sacamos igual que el de un QRS. Positiva en D1, bien, positiva en D2, luego es, puede medir que tiene acá un cuadrito y medio en D1 y un cuadrito en AVF. Esto hace cuadrito y medio, AVF1, que esté como en más 10 el eje de la onda P. Está correcto. El que puso correcto está bien, normal. No está a la derecha, no está a la izquierda, bien, no está superior. Luego, eh, intervalo PP, si era regular, regularmente irregular o regular con extrasístole. El intervalo PP es esto, yo mido, puede ser desde el inicio o desde el pico. Tomo una derivación, puede ser incluso la de 2 largo o acá, y miro cómo está la distancia entre onda P. Veo que está regular. Aquí mide 1, 2, 3, 4 cuadros grandes y un poquito. Aquí 1, 2, 3, 4 cuadros grandes y un poquito. Recuerda que puede haber pequeñas variaciones por la respiración, pero es regular. Intervalo PP regular. Irregularmente irregular lo vemos en la fibrilación auricular, que allí tanto la actividad auricular, si se ve la fibrilatoria, es irregularmente irregular, o puede ser regularmente irregular un intervalo PP porque hay una extrasístole por una aurícula prematura o hay una extrasístole ventricular que hace que varíe la distancia en un intervalo PP y demás. Aquí está regular. La frecuencia auricular es igual que el QRS. Aquí pueden utilizar el método de los 1500 que son 1, 2, 3, 4, son 20 cuadritos pequeños, 23 en total. 1500 entre 23, si yo digo aquí, por ejemplo, rápidamente, 1500 entre 23 me da 65 la frecuencia auricular. No importa que le haya dado 67, 63 a ustedes, está bien, ¿de acuerdo? Esa es la frecuencia auricular. Seguimos. Intervalo Pérez, ¿es fijo o tiene algún patrón? Cuando yo hablo de intervalo Pérez, tienen que tratar de dar un vistazo general. Las derivaciones por lo menos inferiores, V1, y el intervalo Pérez, ellos medir
desde el inicio de la onda P al QRS, mira si todo está igual. Si no hay una variación que se va prolongando, se va cortando, se bloquea una onda P. Aquí es fijo, la respuesta es fijo, porque es el mismo intervalo PR entre todo. Mide unos 200 milisegundos, más sí, 200 milisegundos justo. Mide el intervalo PR, porque había que anotar la duración. Si usted puso 220 por ahí, tampoco hay problema. Eh, ¿Cuál es el comentario sobre la relación PQRS? Me refiero, cuando es PQRS, ¿qué relación tiene la aurícula con los ventrículos? Aquí es relación 1-1, porque es una aurícula por un ventrículo, una aurícula por un ventrículo, una aurícula por un ventrículo, porque algunos tipos de patrones de bloqueo pueden ser, por ejemplo, 1-1 en alguna parte, pero luego 2-1, dos aurículas por un ventrículo, o 3 por un ventrículo. Esto lo va haciendo pensar de una vez en qué diagnóstico puede acercarse. Luego seguimos con el QRS y le pregunté cuánto medía el QRS en milisegundos. Si lo medimos acá en V1, siempre me gusta medirlo en derivaciones como V1, V6. Bien, en V1, aquí, a ver, aquí comienza en este cuadrito pequeño, 1, 2, ahí casi 3. Vamos a ver acá. Aquí no llega a 3 cuadritos pequeños. Vamos a buscar aquí en V6. En V6 es. Vamos a ver si este que comienza acá en línea gruesa, 1, 2 y 3, 120 milisegundos. Realmente en V1 parece 110 milisegundos, pero en V6, V5, 120. Entonces mide 120 milisegundos. ¿De acuerdo? Cuando ya un QRS mide 120 milisegundos, tómalo como ancho. Está en el borderline, pero tómalo como ancho. Ahora, si mide 110 milisegundos, abajo de otra cosa. Bien, 120 milisegundos el QRS. Morfología del QRS en estas derivaciones. V1, la morfología en este caso es una onda R con melladura en la onda ascendente, ¿de acuerdo? Una onda R con melladura en la onda ascendente, en V6 es QRS, en D1 es RS, en AVL es QS, ¿de acuerdo? En D2 es QRS y en AVF es QR, ¿de acuerdo? QR. Porque aquí lo que hay es una pequeña onda J que incluso no llega a esta onda aquí, por una repolarización que hay precoz acá. ¿De acuerdo? Bien. Regularidad del QRS es RR regular. Bien, RR regular. RR regular. Frecuencia cardíaca, lo mismo acá. Medimos cuánto mide 1, 2, 3, 4, casi 5 cuadros grandes. Es decir, que está la frecuencia cardíaca entre 1,65 a 68 latidos por minuto allí. Si está en ese rango, su respuesta está bien. Y eje del QRS, el eje del QRS, recuerda que tenemos diversas maneras para nosotros poder realizarlo. Bien, una es que vemos que AVF está positivo. Bien, en este caso, está positivo de uno predominantemente negativo, el eje está hacia la derecha. El eje está hacia la derecha. Otra forma, otra morfología que yo le había dicho a ustedes de medir QRS es buscar, por ejemplo, si hay un QRS de muy baja amplitud en las frontales o que haya un QRS con RS, casi similar. Y en este caso, AVR tiene RS, casi de la misma amplitud. Y en este caso, es buscar su perpendicular, que en este caso la perpendicular de AVR, ¿cuál es? D3 D3. ¿Y D3 está positivo o negativo? positivo, Positivo. ¿Y D3 está para qué cuadrante? más 100 en el cuadrante derecho, más 120. Más 120 cuadrante derecho. Entonces el eje está hacia la derecha. Eso es otra forma de calcular el eje. Transición precordial. Vamos, que muchos yo creo que ustedes saben que el QRS en precordial le va con RS. La S es más profunda en V1, en V2 y la R más pequeña. Entonces, normalmente cuando la transición es normal, va una R que va aumentando de tamañito, V1, V2, V3, y aquí en V4 casi se pone similar a la S. Mismo tamaño de la R, mismo tamaño de la S. Eso es lo que pasa normal, hasta que en V5 y V6 la R es mayor y la S es pequeñita. Transición tardía es, por ejemplo, que la R
no quiere aumentar de tamaño, la S siga predominante, no quiere aumentar de tamaño ni en V1, ni en V2, ni en V3, siga pequeñita, V4 pequeñita, y en V5 y V6 es que la R aumenta de tamaño, ¿de acuerdo? La R aumenta de tamaño y ven también una S grande. ¿De acuerdo? Aquí es una transición tardía. La R se puso ya, aumentó de tamaño en V5 y V6. Transición temprana es cuando antes de V3 la R es mayor que la S. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos una transición. ¿Cómo es la transición acá? Puse temprana, doctor, porque No, temprana. Es temprana seguro. ¿Por qué es temprana? no, No, porque Tardía. yo me es acuerdo tardía que porque tiene S por- hasta B6. No, es temprana. sí, doctor, es temprana, ¿sabe por qué? Porque de B1 ya está la R mayor, Eso por es. eso yo le puse temprana. Eso es, aquí no es tanto como se ve en V5 y V6. Aquí es tanto como empieza en V1 y V2. V5 y V6 me importa más cuando todavía en V1 y V2 la cosa se ve regular. Bien, pero aquí ya la R predominante desde V1 y V2 y la S pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces ya esto es una transición temprana en este caso. ¿De acuerdo? Ahorita van a entender pues la patología del por qué. Entonces es una transición temprana. Si se dan cuenta, incluso hay S hasta V6, pero ¿qué predomina? La onda R, ¿de acuerdo? No es la S que predomina en V5 y V6. Aunque hay S profunda, quien predomina es la R llega hasta aquí arriba, miren, hasta la V4. Entonces, es decir, que la R viene predominando desde V1. La R es acá, no es que la S le ganó a la R en V5 y V6. ¿De acuerdo? Hay que estar claro allí. La R viene ganando de V1 hasta V6. Viene ganando. Y en este caso es transición temprana. Bien, transición temprana. Y en este caso, como es transición temprana, la otra pregunta es que cuando nosotros tenemos una transición temprana, hay una rotación antihoraria del corazón. Aquí está girado antihorario y pues la patología vamos a entender cuál es. Y si fuera tardía, la rotación es horaria en este caso. Hay QRS fragmentado y que esté en derivaciones contiguas, aquí vemos de 3 de VF tiene un QRS fragmentado, ¿de acuerdo? Miren acá que tiene una melladura en la rama descendente, aquí la tienen en el mismo medio, de 3 y VF son derivaciones contiguas, y ya veo incluso aquí en V1 y en V2 algo de fragmentación, ¿de acuerdo? En V1 y V2 algo de fragmentación, son derivaciones contiguas, esa fue una pregunta que le hice. La otra pregunta es que le mandé a medir cada una de estas cosas, aquí el QRS en derivaciones precordiales, no se lo voy a medir, pero le voy a decir los límites de V1 y V2 para ver si lo midieron bien. En V1 la onda R se comienza a contar desde acá hasta acá. Bien, hay un piquito de una onda S que el que no puso nada está bien, el que puso 1 milímetro está bien. ¿De acuerdo? Luego vemos en V2, tenemos una onda R hasta acá y una onda S que es de acá hasta acá. En V3, la onda R es desde acá, en este caso, hasta acá, hasta esta punta, y la onda S desde acá hasta acá, hasta donde estoy pasando el cursor, la onda S. En V4, la onda R es desde acá hasta acá. Miren cómo no concuerda esta rama descendente de la S de V3 con esto que está más hacia el medio. Entonces, esta es la punta, que incluso es más negrecita de la R de V4. Y la onda S de V4 llega hasta acá. Bien, no concuerda con ninguna onda de V5. Llega hasta acá. Para quien lo midió, la onda R tenía que medir hasta acá y la onda S medir hasta acá. Bien. Luego, en V5, la onda R, la onda Q es esta que está acá. Yo siempre digo que midan una de las dos, que en este caso la predominante es la S. Desde acá hasta acá, la onda R. Bien, de V5 y la onda S hasta acá. Y en V6 la onda R es hasta acá y la onda S hasta acá. Luego en AVL no tenemos onda R, pero sí tenemos un QS que es de acá hasta acá. Esa era la otra pregunta. Le pregunté si había onda Q patológica y no tenemos onda Q patológica. Alguien que tenga una duda me lo puede intervenir si creía que había onda Q patológica. Y luego tenemos segmento ST, si estaba deprimido o estaba elevado. Aquí está una pizca elevado en D3. Como pueden ver, está una pica elevado en D3.
Ujú. Y algo importante en tomar en cuenta aquí, que es lo que preguntaba Ricardo, como el segmento PR está deprimido, hay que tener en cuenta de no tomar el segmento PR. Aquí que yo le digo, cuando a los que ya tomaron la clase de caliopatía isquémica, que tienen que tomar el segmento que sea más fiable para medir la elevación y la depresión del segmento ST, el más estable. Si usted compara el segmento TP, que es desde la T hasta la P, y el segmento PR, ¿cuál es más fiable para ustedes? Para yo tomarlo como referencia. ¿Quién me contesta cuál es más fiable para medir el ST? ¿El segmento TP en este trazado o el PR? El TP. El TP. El TP, porque el TP sí está estable, ¿de acuerdo? El PR está deprimido, entonces me va a alterar. Aquí, si yo mido, ahora el cemento ST con el cemento TP no está elevado. Si mido el cemento ST acá con el TP, no está elevado. Si lo mido acá, no está deprimido en VR. Déjame ver en otras derivaciones. Si lo mido en AVF está una pica elevado, pero por repolarización precoz, que es un tema que ya lo traté con un grupo, pero con otros no. Es por repolarización precoz que no permite que termine el QRS acá y está aislado, no está incluso con derivaciones contiguas. Si me voy a las derivaciones precordiales, acá está un poco deprimido el ST en V1, está un poco deprimido en V2, en V3, en V4 está normal, V5 está normal, V6 está normal. Bien, para los que tomaron nota, tengan eso en cuenta y si tienen una duda, hagan la pregunta. Luego, la otra pregunta era... La onda T sí estaba normal. Sí, la onda T estaba normal en las frontales, pero aquí en precordiales no estaba normal. Estaba deprimida en V1, V2, V3 y V4. ¿De acuerdo? Deprimida en este caso y asimétrica en estas derivaciones. Quien puso simétrica tampoco lo voy a crucificar porque puede aparentar simétrica en V2 y tal vez aquí en V3, pero luego están asimétricas en estas derivaciones. Pero está invertida y profunda. Y luego lo que me decía, lo que me preguntaba aquí sobre el intervalo QT, si tú lo utilizas como una calculadora, recuerda que para el intervalo QT, como yo no tengo un bloqueo de RAM aquí, no utilizo Gaussian. Como la frecuencia mía está entre 60 y 100, utilizo base. ¿De acuerdo? Recuerda que Fridericio lo utilizamos para menos de cuando estamos en 70. bradicardia o cuando estamos en taquicardia. No importa de qué tipo, así sea sinusal. Pero como la frecuencia está normal, utilizamos base. Y recuerda que base te dice cuenta en segundo desde Ejecute. acá de una punta a otra. Imagínate, de esta punta a esta punta. Que aquí uno 2 3 4 no tenemos incluso los cinco cuadros grandes completos, que esto te daría unos 0,92 por ahí. No lo he calculado, ¿de acuerdo? Pero no llega a uno. Por ahí en segundo, si cuenta, recuerda que tiene que ser en segundo, 0,04 segundos. Un cuadro entero mide 0,2 segundos. ¿De acuerdo? Aquí te mediría unos 0,92, más o menos 0,94. No lo he calculado, pero para que tenga una orientación es en segundo. Por ejemplo, 0,94, 0,96 segundos. Y luego que tú midas eso, mide el intervalo QT normal. Desde acá, por ejemplo, hasta acá. También en segundo. Si lo mido, el intervalo QT acá tiene un cuadrito pequeño acá, tiene uno grande acá, son 6 y 3 de acá, 6 son 9. ¿De acuerdo? Entonces tú dices 9 por 0,4. En este caso serían Punto 30 0,36. segundos. 0,36 segundos. Entonces ya tú tienes tus dos parámetros. Q te vas a 0,36 segundos y luego tiene el RR. ¿Y cómo es la fórmula de base? ¿Quién me la recuerda? QT corregido es igual a es igual al QT base dividido para entre la raíz cuadrada del RR. del RR. Entonces, para quien usa una calculadora, mira lo que tiene siempre. Hasta yo utilizo calculadora. Yo digo QT corregido. Pongo QT basal 0,36. Y abajo digo RR. ¿Cuánto era el RR? Por poner un ejemplo, 0,96. 0,96, pero pongo la raíz cuadrada. Abro otro guión o un paréntesis para poner el resultado. Digo 0,36 entre la raíz cuadrada de 0,96, por poner un ejemplo, voy a mi calculadora y digo raíz cuadrada de 0,96. El resultado que te da
Ahí sí vas a hacer el cálculo. Dice 0,36 entre 0 punto tanto, entre el cálculo que te dio y es el QT basal que te dio. ¿Quién utilizó la fórmula de base y cuánto le dio? ¿Cuánto le dio el QT a ustedes? Yo lo usé y me dio 400 milisegundos. 400, vamos a Pero ver. es que yo conté 10 cuadritos exactos. 10 cuadritos en el QT basal. Ajá. Entonces, no son 10 cuadritos, ¿verdad? Depende, aquí vamos en D2 porque en D2 es confiable también. En D2 no llega, mira. Recordad que yo enseñé a que tracen una línea de la rama descendente de la onda T y una línea horizontal. Te vas a dar cuenta que llega aquí. Máximo 9 cuadritos. Vamos a poner 9 cuadritos, ¿eh? 9 cuadritos que fue lo que dije, que son 0,36. Y el R y R, acá tenemos 20, 40, 60, 80, 0,96. Y aquí digo... mm, 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 mm. Me da 0,9, 0,97. Y si digo 0,36 entre 0,97 es igual a 370 milisegundos el QT, 0,37 segundos, 0,37 segundos el QT, que son 370 milisegundos el QT. ¿De acuerdo? Bien. Aquí esto lo puso 400. Recordad que debemos ser cautelosos a la hora de medir el QT, porque voy a poner un otro ejemplo. Miren V3, para que vean, aquí termina la onda T, ¿de acuerdo? Pero mira dónde termina dónde comienza el QRS, luego de un cuadrito pequeño. Entonces tiene 9 cuadritos pequeños. Tenemos que ser sutil a la hora de calcular el QT para no sobreestimar o infraestimar el valor del QT, ¿de acuerdo? Entonces... Si tienen alguna duda sobre esto, es bueno que la hagan, que creo que, déjame ver, esto era la última pregunta. Y ahora, Jessica, en base a todo esto, ¿cuál es el diagnóstico que tiene este trazado? ¿Cuáles alteraciones? ¿Sí me escucha, Jessica? Sí, esa no... Héctor, dime, según todo lo que hemos hablado, ¿qué tú crees, cuál tú crees que es el diagnóstico de este trazado? Desde el punto de vista electrocardiográfico. Doctor, tiene esto, tiene esto. Pues en la valoración que encuentro, para mí encontramos nosotros unos signos de una sobrecarga ventricular derecha, ¿sí? De tipo sistólico. Eh, ¿Por qué? Pues precisamente porque vemos un patrón en, en un bloqueo, yo lo veía como un hemibloqueo de rama derecha y veía pues también el crecimiento tan alto de esa onda R en derivadas B1, B2, B3 y el segmento ST pues con la que lo veo negativo y obviamente con una proyección convexa en la rama descendente, ¿no? Entonces, ese es mi criterio que tengo. Ok. Gracias. Juan Carlos Ventura. ¿Cuál crees tú el diagnóstico electrocardiográfico que vemos acá? ¿Tiene micrófono, Juan Carlos? Ahora sí te escucho. Sí, ahí para mí el diagnóstico es hipertrofia ventricular derecha y sobrecarga sistólica también derecha. Ok, muy bien. Leslie. Leslie, ¿cuál crees que es el diagnóstico electrocardiográfico para ti acá? Miguel Bresi. Sí, profe.
Entonces Cuéntame. tenemos un ritmo sinusal, una frecuencia alrededor de 66, un eje desviado hacia la derecha, una sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y básicamente es eso. Ok, bien. José Peraza. Para mí el bloqueo de rama, un bloqueo completo de rama, bueno, dijimos 120, un bloqueo de rama derecha y la sobrecarga eh, ventricular derecha con hipertrofia ventricular derecha. Sí. Ok, Leslie veo que dice lo mismo acá. Ok. Joa, Joa, ¿qué crees que es el diagnóstico acá? Buenas, bueno, hola doctor. Bueno, coincido con los colegas. Sobrecarga ventricular. Me impresiona también un bloqueo de rama derecha. Y me llama la atención las inversiones de las ondas B1, B2, B3. Una, unas lesiones allí ya posiblemente viejas. Ok, bien. Profe, ¿pudiéramos decir un hemibloqueo posterior de la rama izquierda? ¿Sería un patrón para hablar de hemibloqueo posterior? No estoy seguro de los criterios que usted había dicho en una de las clases, pero usted puede confirmar, por favor. Te digo aquí, tiene que tener RS de 1 a L, QR en derivaciones inferiores, QR. Ahí dudoso. No, no cumple Ah, ok, tanto. Sí, ok. ok. De, Claudia, D, de D3, doctor. Claudia, Claudia Andrea, ¿cuál cree que es el diagnóstico? Eh, pues yo también tenía dudas si era un bloqueo del fascículo posterior y a eso nada más le agregaba la sobrecarga ventricular eh, y nada más. Ya yo le subí a usted de la clase de hipertrofia ventricular derecha e izquierda, ¿cierto? Sí, Ok, a todos la tienen. Cuando yo hice esto, que es un checklist que yo le voy a pasar a ustedes, todavía no está afinado, lo quiero afinar a tal punto, que cuando terminen de llenarlo, solamente saquen todo lo que está normal. Y de todo lo que está normal, ustedes llegan al diagnóstico. No es un checklist como para facilitarle la vida en una urgencia, es un checklist de aprendizaje. ¿Por qué de aprendizaje? Porque en la clase que yo le he dado, yo siempre le he dicho a ustedes, simplemente para mi taller, mi formación de experta, tienen que saber lo normal. Cuando saben lo normal, van a entender todo lo anormal, van a ser unos expertos. Con esto yo compruebo todavía que no todos ustedes saben todo lo normal, aunque ya dimos la clase. Y para saber todo lo normal, no tengo que saberme la vetografía toda la que el doctor me dio, solamente tengo que entender los criterios que el doctor me ha dado. Me explico, me explico. En primer lugar, estoy de acuerdo con ustedes en el crecimiento ventricular derecho con la sobrecarga porque tengo una onda aérea que mide más de 7 milímetros en V1 y ustedes están claros con eso, ¿de acuerdo? Pero también hay otro criterio que le refuerza eso, que es si la R de V1 más la S de V6 me mide más de 10,5 o 11 milímetros, también tengo hipertrofia ventricular derecha. Estamos claros con la hipertrofia ventricular derecha, ¿cierto? Sí. Ok, pero ¿no han notado que la onda R de V5 es muy alta, la onda R de V4 es muy alta? sí, ¿Han notado eso? ¿Han notado que es tan alta incluso la R de V5 que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Tiene 35 milímetros por sí sola. En hipertrofia ventricular derecha yo no veo eso solamente. Aquí yo tengo también una hipertrofia ventricular izquierda. Por eso yo le digo, Biventricular. sí, una hipertrofia biventricular, porque la onda R no suele pasar en V4 y V5, no pasan de 20 milímetros. ¿De acuerdo? Cuando tengo una onda R muy alta, ahí piense en hipertrofia ventricular izquierda. Para Sokolov solamente no tengo que tener presencia de onda S acá. Te puede calcular la onda S, que es el modificado de V2 más la onda R de V5. ¿Cuánto le da? ¿No le da para mayor de 35 milímetros? sí.
Entonces aquí tengo esto, aquí lo pregunto y lo escribe muy bien Ricardo, creo que sí, el signo de Cutwater, que fue descrito hace muchos años, que quieren tomar apunte de esto. Cuando en las derivaciones precordiales, ya sea de cualquier derivación que vaya de V2 a V5 o V6, si encuentran en una misma derivación que la suma de la R y la S suele darle a ustedes 50 milímetros o más, eso es fidedigno para hablar de hipertrofia biventricular. Repito, cuando las derivaciones precoiales de V2 a V6, no cada una de ellas, sino en una de ellas encuentran R y S como en V5, que tengo aquí 7 cuadros grandes, y la S tiene 1, 2, 3, 4, tengo 20, es decir, que tengo 35 y 20, tengo 55 milímetros en V5 de amplitud del QRS desde la R hasta la S, cuando en cualquiera de estas derivaciones, igual si lo midiera en V4, desde la R hasta la S, en cualquiera de estas derivaciones mida 50 milímetros o más la combinación de la R y la S, esto es un criterio para hablar de hipertrofia biventricular, que en este caso en pacientes que tienen enfermedad congénita, comunicación interventricular, pacientes que ya tienen miocardiopatía dilatada en adultos, ¿de acuerdo? Yo no quería que me dieran el diagnóstico de hipertrofia biventricular ni de este signo de Catwachter, que lo pueden copiar, que lo escribieron en el comentario, pero sí que me dijeron, doctor, sospecho que hay hipertrofia ventricular derecha, pero también quiero decirle que hay hipertrofia ventricular izquierda, ¿de acuerdo? Si yo le dijera a ustedes que busquen aquí Peguero Lopresti, que es la S más profunda en las precordiales, más la S de V4, la S más profunda es la de V5, más la S de V4, 1, 2, 3, 4, 5, aquí tengo Tiene más de 28. 27 milímetros. Peguero Lopresti está positivo, ¿sí o no? Más de 28. Sí, sí, está Bueno, positivo. si es hombre, mayor de 28. Si es mujer, mayor de cuánto? 23. Mayo 23, bien. Entonces, tengo Peguero Presti y Socolov. Yo siempre le he dicho a ustedes que traten de buscar la mayor cantidad posible, ¿de acuerdo? La mayor cantidad posible de criterios positivos para algo para estar aquí. Tengo para la hipertrofia ventricular derecha dos criterios y a eso le sumo también la onda T, el ST un poco deprimido con la onda T simétrica y profunda de sobrecarga sistólica. Pero también veo hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué le pasó ahí? Yo le estoy haciendo toda esta pregunta porque cuando ustedes estaban midiendo el QRS, yo me imaginé que iban a sospechar que algo se estaba saliendo de la normalidad. Le decía, miren en cada derivación, la R y la S, o la Q y la R. Para cuando ustedes midieran, yo digo, este método está hecho para que si ustedes se saben todo lo normal, cada vez que estén copiando, bien, van a entender que algo se sale de la normalidad. Hasta un punto de tanta práctica que lo vamos a hacer que ya no lo necesitan este slick, porque a la simple vista saben lo que es normal y lo que es anormal. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso yo puedo decir, bueno, sospecho más que un bloqueo interauricular por la mayor duración en D2, una sobrecarga de la aurícula izquierda porque mide mayor a 110 milisegundos, sospecho de una hipertrofia biventricular y por los QRS fragmentados sospecho que hay cicatriz. Cuando yo veo QRS en derivaciones contiguas fragmentados, probablemente acá en esta derivación V1 y V2 y en estas derivaciones inferiores, probablemente entre la cara inferior y el septum interventricular, hay algo de cicatriz, ¿de acuerdo? Que permite que se dé esta fragmentación del QRS, que muchas veces pueden ser por infarto o muchas veces pueden ser por miocardiopatía. Bien, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Y algo que les refuerza también la hipertrofia ventricular derecha es que el eje está hacia la derecha. Ahora, miren otra cosa, esto sí es fino, esto es un punto fino y es un punto que cuando ustedes estén en su hospital, estén con otro compañero, le va a dar un nivel que ustedes no se imaginan. Cuando yo te digo que este taller es grande, ahorita me dicen, me están haciendo la pregunta, doctor, ¿usted no sospecha que esto tiene un bloqueo fascicular posterior? ¿Qué yo debo mirar para yo estar seguro? ¿Qué me dice? Que la R de B3 sea mayor que la que B2, ¿Y que aquí cómo D2 está? ¿Y aquí cómo está? está mayor D2 que D3. ¿Qué significa eso? No, porque o sea, se descarta que haya en No, mi que hay un bloqueo retraso, que hay un retraso en dónde? En uno de los supuestos fascículos o tendones de la rama derecha. ¿Recuerdan la la rama clase? derecha. ¿Recuerdan la clase? Si es un tipo de bloqueo de rama derecha, sí, doctor, sí lo. Ah, miren, esos son puntos finos.
Esos son electros que no se ven en todos los lados y punto, que no todo el mundo lo va a pasar por alto y te va a decir todo el mundo que es un bloqueo fascículo posterior. Pero para, ya todos, ambos grupos tienen la clase de los bloqueos de rama derecha e izquierda. En la rama derecha, hay algo que no está muy descrito, los fascículos de la rama derecha. No es que están descritos, son unos tendones, más bien son como una distribuciones bien localizadas de las fibras Purkinje de esta rama, ¿de acuerdo? Que a veces la rama derecha no está bloqueada como en este lado, que no es bloqueo de rama derecha, no es bloqueo de rama derecha. Esto puede ser incluso porque recuerden que la rama derecha pasa por la banda moderadora. Miren, todo esto, el electro te lleva a navegar más allá de lo que te imaginas. Tú dices, no hay bloqueo de rama derecha, pero ¿qué puede estar pensando? Y tú dices, oh, en la anatomía el doctor me enseñó que la rama derecha pasa por la banda moderadora. ¿Qué función tiene la banda moderadora? Le da soporte a la pared del ventrículo derecho porque el ventrículo derecho maneja volumen. Y en este caso, como es sobrecarga del ventrículo derecho, es decir, que está estirada la banda moderadora Claro. tratando de soportar esa pared lateral que se está distendiendo. Esto me distiende la rama derecha. Al distenderme la rama derecha con el tiempo, se va fibrosando, ¿de acuerdo? Se va fibrosando, dando un enlentecimiento en el impulso y en este caso localizado más a una de esas distribuciones que hablamos en la clase. Entonces, más que un bloqueo del fascículo posterior, aquí es un bloqueo o un retraso que recuerden que se dividen en tipo uno, tipo 2, tipo 3 en la rama derecha. Es más un retraso en la rama derecha, en esa parte distal. Por eso la RDD2 es mayor que la d 3. Cuando es D3 mayor que DD2, es que ustedes confirman más que es un bloqueo del fascículo posterior. Eso es un dato fino, mi gente. Un dato para que ustedes sean buenos y estas discusiones que yo tengo entre los dos grupos, creo que más de 150 o 150, más de 150 participantes. eh, Aquí hay conectado solamente 13. Esto es para que ustedes, cuando yo digo que hay una clase, se motiven. Digo por qué le digo que se motiven, porque yo apuesto que el 99% de ustedes no saca un día para practicar electrocardiograma. Claro, lo ven en su consulta y eso, se trata de verlo ahí, pero no se sientan a estudiarlo, ni con la clase. Entonces, si el único tiempo que tiene para aprovechar estas discusiones, nunca falte mientras estén disponibles. ¿De acuerdo? Porque de aquí, tal vez no sacaste el 100% y te lo recuerdas, pero hay cosas que te lleva de conocimiento de acá que te acerca más, hace un poco más experto cada día. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Duramos hasta 2 horas en esto y creía que iba a ser 1 hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Doctor, una duda, por favor. Quizás ¿Sí? no es tan relacionado al tema, pero cuando hacía usted el análisis del intervalo PR, ¿puede repetir, por favor, en qué casos sospechamos de que el descenso del PR sea más probable causado por endocarditis infecciosa? Mira, si te das cuenta, en D2, en las derivaciones inferiores que se llama el intervalo PR, te das cuenta el intervalo PR en la pericarditis, nosotros miramos la onda P y miramos el final de la onda P. Cuando es mayormente por pericarditis, comienza a descender como en forma oblicua hacia abajo. No sé si me sigues. Sí, 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 doctor. Y aquí te das cuenta como que desciende como si fuera un cemento ST. Desciende el PR y luego se queda recto horizontal. Ajá. Lo puedes notar, ¿de acuerdo? Míralo aquí, Sí. horizontal, incluso horizontal. Que o sea, desciende aquí es como... esto es algo loco que voy a decir, no existe, pero para que me puedas entender. Imagínate que tuviese punto J, la, la, la onda Onda P, P. el punto J estuviera aquí y el Ajá. cemento PR horizontal, ¿de acuerdo? Muy difícil, esto es por pericarditis, mayormente por sobrecargas auriculares, ¿de acuerdo? Mayormente por sobrecargas auriculares derecha o a veces incluso algunos infartos auriculares, daño de las fibras auriculares, suelen producir estos descensos del intervalo PR, pero mayormente Sí. o cardiopatía congénita que producen sobrecarga ventricular derecha y auricular derecha. Ah, ya, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿sería ese el signo de Spotting? Sí, no, el signo de SPODY es diferente. El signo de SPODY es en el segmento TP, es en pericarditis. Es cuando tú ves que al final de la T comienza a descender el segmento TP hacia abajo hasta la onda P. Aquí no desciende, te das cuenta, aquí no desciende. Aquí está recto. Si descendiera así hasta la onda P hacia abajo oblicuo, como yo estoy explicando lo del PR, sería el signo de SPODY. Sí, doctor. Ok, en la clase de pericarditis lo verán. Vale, si estamos todo bien, espero que esta hora le haya sido de mucho provecho, también de recapacitar.
decirle al primer grupo que al terminar esta clase tendrán en la plataforma la clase de arritmia, su primera clase de arritmia. Entonces, que está lista ya acá, solamente me falta pegar el link para que puedan acceder a ella. Sin más que decir, le agradezco que aguantaran 2 horas hasta acá y espero que hayan aprendido algo. Gracias. Nos vemos, Gracias, Gracias, doctor. Gracias. 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 siempre. Gracias, Juli. Me pude ir al cine ahora.